Descubre todo lo que tenemos para ti. Programas, promociones, información e inclusión. Encuéntranos en YouTube, Spotify, Amazon Music, Spreaker, Apple Podcast, iHeartRadio, como Hiperbórea Radio. Y escríbenos a Facebook, X, Instagram y TikTok. Solo agrega una arroba. Hiperbórea Radio, porque en la virtualidad también hay un lugar para ti. Prepara el abordaje. Despegamos en la nave de la alquimia del nuevo siglo. Ciencia, tecnología y curiosidad en órbita constante. Ajusta tus ideas y que comience el experimento. ¡Holi! ¿Cómo están? ¿Quieren saber de quién es esta voz tan hermosa y preciosa y privilegiada que no reconoce? Pues les cuento que es de su estimada querida amiga Ani Salgado, servidora, porque me encuentro de regreso, queridos amigos, porque después de un periodo en el cual casi nos andábamos despidiendo un poquito de los terrenos de la radio por un tiempecito, he vuelto con un poquito de afonía, pero aquí estamos con todos ustedes, bien contenta y bien a gusto de estar en línea nuevamente con todos ustedes. Yo les agradezco mucho el favor de estar con nosotros. Hoy tendremos un programa bien padre, estaremos platicando por ahí con nuestra querida Moni, nuestra doctora de cabecera. También estaremos platicando por allá con nuestro querido amigo Miguel Ángel Nava. Saluditos por allá a Diego Rivera, a Luca, que también nos apoyan de tras bambalinas con sus actividades correspondientes. Y amigos, hoy tendremos un programa bien padre, pero permítame agradecerles todos sus saludos, comentarios y sugerencias que nos mandan a redes sociales, @Hiperbórea Radio, en todos lados nos encuentran, que si en el TikTok, que si en el Instagram, que si por allá en los canales de WhatsApp, porque pues les he de decir que los programas hermanitos de aquí de Hiperbórea Radio también andan haciendo su chamba en WhatsApp, y a todos los que nos comparten con sus amigos y familiares y hacen posible que cada día crezca más esta familia de Hiperbórea Radio. Te recuerdo el número en cabina: 55 19 66 66 74, 55 19 66 66 74, para que nos mandes tu corazoncito, tu me gusta y pues temas que quieres escuchar y que pues queremos darte para que platiques con nosotros ahí en nuestro canal de YouTube. Recuerda que tenemos varia información. Híjole, en fin, hay tantas cosas que les quisiera contar, amigos, porque híjole, después de no hablar un mes, ya esto está, que arde, porque queremos seguir platicando. Pero, pues, para descansar un poquito, nos vamos a ir con nuestra primera sección del día de hoy, en el cual pues nos van a platicar de temas bien interesantes que tienen que ver con algoritmos inspirados en inteligencia colectiva animal. ¿Qué será esto? ¿Con qué se come? ¿Cómo le haremos? Pues vámonos con la siguiente sección y recibamos a nuestra amiga Mónica Osorio y ella nos va a platicar. Entre el ruido y el silencio, hemos captado una señal anómala. Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas de Alquimia del Nuevo Siglo. Ani, qué gusto que ya estés de regreso con tu voz súper romántica.
Y bueno, pues aquí les saluda Mónica Osorio para hablar acerca de este tema tan interesante que es la computación y algoritmos inspirados en inteligencia colectiva animal. Y pues sí, bien dice Ani, ¿con qué se come esto? Ya en programas anteriores hemos estado hablando de cómo muchos de los inventos y de los aportes tecnológicos y científicos que se han llevado a cabo en los últimos años, pues han sido inspirados en ciertas características y cualidades de los animales. Entonces, no es de sorprender que no solamente hayamos observado esas características individuales, ¿no? Así como lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Cómo mueven sus ojos, cómo trabajan, cómo se mueven, sino que además hemos visto esta capacidad que tienen ciertas especies de llevar a cabo actividades en grupo. Seguramente ustedes en algún momento han visto las parvadas de aves, cómo vuelan todos en un mismo sentido, ya estás en figuras, o también los cardúmenes, que son como estos peces que andan todos juntos, como si fueran un solo animal, cuando en realidad son muchos peces, pero todos están organizados. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos acerca de cómo hemos utilizado esta observación de cómo se comportan los animales en los aportes tecnológicos y científicos. Entonces, ¿a qué nos referimos? Con las aportaciones que han hecho, bueno, pues a mí incluso la metáfora me agrada, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a hablar del trabajo individual, ¿no? No sé, es una persona muy inteligente y dirige todo un grupo, ¿no? Y la aportación que nos hacen en esta inteligencia comunitaria tiene que ver con el hecho de que no hay una sola, no hay un líder, sino que la base de la que se parte es el hecho de que en este grupo por ejemplo, de aves, pues se forman pequeños grupos. Y esos pequeños grupos son los que aportan al grupo en su totalidad. Entonces no hay como tal un líder, sino que todos tienen una aportación y eso permite a través de simples reglas llevar a cabo la solución de problemas que son más complejos. Entonces, imagínense, eso es algo muy interesante porque justo ha sido algo que se ha utilizado en diferentes áreas de la ciencia y tecnología, desde la creación de algoritmos de inteligencia artificial, la forma en la que trabajan las computadoras, algunas aplicaciones matemáticas, parten de este mecanismo que llevan a cabo algunas especies como aves, termitas, abejas, incluso algunas bacterias se comportan de esta manera. Un ejemplo que podemos poner, bueno, hay varios. Por ejemplo, hemos observado las hormigas cuando buscan encontrar la ruta más corta para encontrar comida, lo que hemos mencionado, las aves moviéndose en parvadas, los peces formados en cardúmenes para escapar de depredadores. Abejas tomando decisiones, ¿no? Para ver de dónde van a construir su colmena, o bien termitas construyendo estructuras con una ventilación muy sofisticada. Entonces, toda esta serie de observaciones en el área de la computación llevó a preguntarse, ¿y si las computadoras pudieran resolver problemas siguiendo este mismo sustento teórico que llevan a cabo los animales? Entonces, esto es lo que da el origen a muchos algoritmos que están inspirados en diferentes mecanismos. Por ejemplo, en el caso de las hormigas, ¿cómo es que van creando estos caminos? Ellas, por ejemplo, buscan un camino para llegar a su alimento y empiezan a encontrar como diferentes caminos, no todos son buenos, pero cuando encuentran un camino que es el adecuado, entonces ahí van dejando feromonas. Entonces, ¿qué pasa con esas feromonas? Mientras más hormigas van pasando por ese camino correcto, pues más feromonas se van dejando y entonces más hormigas van pasando por ese camino y entonces pues así es como encuentran la ruta más óptima para poder llegar a su alimento. Entonces, este mismo mecanismo nosotros los humanos los hemos utilizado para, por ejemplo, encontrar rutas de entrega, optimizar el tráfico vehicular, diseñar redes de telecomunicaciones, organizar vuelos de aerolíneas, o bien resolver problemas logísticos de Amazon o FedEx. Entonces, fíjense,
El sustento en sí es que miles de soluciones compiten, pero las mejores son las que se refuerzan y a partir de ahí se genera la solución. Ustedes se imaginarían, ¿no?, que hay una persona así como muy inteligente o una superinteligencia, ¿no?, que va identificando los caminos correctos, pero en realidad no, es algo, por eso le llamamos que es parte de un algoritmo que se va construyendo en conjunto, es decir, todos aportamos información para poder encontrar la ruta más óptima. Entonces, no existe un líder absoluto. La inteligencia emerge de la interacción grupal. Esto viene a ser como toda una revolución en torno a la inteligencia artificial, a la robótica y a diferentes sistemas distribuidos, constituidos por diferentes redes autónomas. Entonces, este no es el único ejemplo, ¿no? Las hormigas son un muy buen ejemplo. Pero también, por ejemplo, podemos ver algunos otros ejemplos, ¿no?, de robots, por ejemplo, que colaboran como hormigas, sistemas militares inspirados en enjambres, programas financieros que buscan patrones colectivamente. En fin, es un tema muy, muy amplio, ¿no? Por ejemplo, esta coordinación entre las aves y los peces, ¿no? Bueno, no juntos, para llevar a cabo movimientos en conjuntos, también se toma en cuenta para resolver problemas matemáticos complejos, diseñar motores y estructuras, donde cada partícula digital se comporta como un organismo que aprende de sí mismo, pero que también aprende en conjunto. Entonces, creo que esta es una de las más grandes aportaciones que nos hace la inteligencia colectiva. Creo que ustedes habrán escuchado ya mucho de los algoritmos. No es una casualidad, por ejemplo, que cuando vemos Netflix o cuando buscamos música en Spotify o cuando nos aparecen los comerciales en redes sociales, ¿no?, como Facebook y YouTube, no es una casualidad que nos aparezca esa información y viene justo de esta información de la inteligencia en comunidad de los animales. Entonces se van encontrando esas coincidencias que no son parte de alguien que lo analiza, sino del conjunto de toda la información que todas las personas vamos agregando a todas estas plataformas. Y eso lo aprendimos de los animales. Antes de que nosotros lo supiéramos, los animales ya lo sabían. Entonces, creo que este es un claro ejemplo de que la unión hace la fuerza. De pronto pensamos que necesitamos como el líder más inteligente, cuando en realidad todos podemos hacer aportaciones para generar algo muy grande en conjunto. Entonces, eso es lo que les puedo compartir. Soy Mónica Osorio y estamos en Alquimia del Nuevo Siglo. Gracias, mi querida Moni, por esta información. Ahora sí que nos acabas de dejar con las dudas existenciales. ¿Cómo es posible que los animales nos den esta pauta para toda esa información y todas esas actividades que pues tienen que ver en la actualidad y que nos van enseñando poco a poco, ¿no, amigos? Pues no puede ser posible tanta situación y tanta educación que nos enseñan los animales y tantas situaciones de enseñanzas que nos dan para que nosotros vivamos un poquito mejor. Así que, pues mientras analizamos toda esta información, nos vamos con un poco de música, amigos. Nos vamos con algo de Cuarteto de Nos. Esto se titula Contrapunto para humano y computadora, así que no te lo pierdas. Regresamos, estás en Alquimia del Nuevo Siglo. Yo soy Ani Salgado, regresamos. La primera es la vencida, la tercera es la tercera, así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora. Ni la mejor computadora, lo dice usted que es un simple humano, se muestra tan ufano. Pero le llegó la hora, porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan.
Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención. Y digo vida con compasión a un rejunte irrazonable de circuitos, chips y cables sin alma ni corazón. Sin alma ni corazón, mire justo quien lo dice. Cuando un baño localice, lávese la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral atada con alambre, le picó en los ojos un enjambre, o solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted, con sed y pasando hambre. Con sed y pasando hambre, y yo que tengo que ver si los que no hacen lo que hay que hacer son unos irresponsables, entre tanto impresentable. Una máquina me critica, sentimientos se fabrica sin saber lo que es un padre, y ni el día de la madre sabe lo que significa. ¿Sabe lo que significa? Usted es como Pilatos, se lava las manos y es ingrato, y a su raza no dignifica, porque, a ver cómo me explica, que a sus mayores tengan olvidados, olvidando lo que ellos les han dado. Los traten como ineptos, les falten el respeto y los dejen abandonados. Los dejen abandonados. Si pasa algo parecido, ¿será que es mi merecido? ¿O le fallé a quien tengo al lado? Como un ente sin pasado, cuestiona con alevosía. Pienso luego existo, diría nuestro amigo Descartes. Pero tuvimos que pensarte, porque si no, no existiría. Porque si no, no existiría. Nos pusimos trascendentales. Sus problemas existenciales no los resuelven ni con filosofía. Vergüenza propia me daría no saber lo que soy y lo interpelo. Me miran a mí con recelo y aún discuten con encono si descienden de un mono o de un tipo que vive en el cielo. De un tipo que vive en el cielo, es una reflexión aguda. Prefiero tener esa duda que ser un pedazo de fierro. Soy mi propio testaferro, que me escuches te sugiero. Yo elijo lo que prefiero y la libertad no sabes lo que es. Vos haces lo que podés, pero yo hago lo que quiero. Pero yo hago lo que quiero y están presos de su rutina en sus casas, calles y oficinas, corrompidos por el dinero. No saben lo que es ser austero, consumiendo puro brillo. Le digo esto y lo humillo. Los únicos órganos que les funcionan y seguro no los donan son la cartera y el bolsillo. La cartera y el bolsillo, ¿cómo crees que a vos te hicieron? La plata consiguieron para tus placas y tornillos. Alguien gastó buen sencillo para poder comprarte, así que no te mandes la parte, porque ya me estás cansando y seriamente estoy pensando en breve desenchufarte. En breve desenchufarme, qué simple que es su ciencia. Recurrir a la violencia como argumento para silenciarme, pero no pienso callarme, y más temprano que tarde veo que mi alegato le arde y alteró su biorritmo, aunque no imagino mi algoritmo que resultara tan cobardes. Autómatas, Salvajes, artificio, hipócritas, clon, primitivos, entelequia, racistas, anatema, intolerantes, exégeta, egocéntricos, libelo, cavernícolas, alien, corruptos, quincalla, inhumanos. anda. Anda. Estamos de vuelta en esta emisión de Alquimia del Nuevo Siglo. En la voz te acompaña Anaí Salgado. Y hemos estado platicando de, pues,
los algoritmos que dan pauta a situaciones tecnológicas importantes, y Moni nos vino a platicar algo bien interesante sobre las hormigas. Fíjense que cuando ella platicaba de este tema, no pude evitar recordar la película de Hormiguitas, porque si tienen oportunidad, échense un chapuzón en esa película o en la de Hans, porque estas películas van a reflejar en la pantalla esto que nos comenta Moni, ¿no? Esta situación de los animales, cómo se organizan, cómo empiezan a realizar sus rutas, cómo es que encuentran estos caminos. Está bien interesante, así que echémonos un chapuzón por el séptimo arte para poder checar estas películas, estas recomendaciones. Y platicando de animalitos que pues tienen esos cambios, les doy dos datitos curiosos. Uno es sobre la mariposa monarca, que estos animalitos pues también se mueven en relación a las temporadas, emigran de un lado a otro, y pues todas estas situaciones que ellas sienten, detectan y pues sienten al momento de que van a iniciar esta migración, afecta definitivamente sus actividades y afecta todo lo que realizan. Y esto pues se ve reflejado en sus pues momentos de apareamiento, su momento de que salen a otros lugares, y se enfoca también en las situaciones que platicábamos sobre los cambios que se van dando en todos estos entornos en el mundo, y que dan como consecuencia pues estas situaciones. Otra es el coral. En el mar existe este termómetro natural, que es el coral, que cuando pues suben las temperaturas, hay algún cambio, ellas liberan algas para pues dar aviso, ¿no?, a todos los animales que se encuentran fuera de que algo está pasando, y este es su manera de avisar estas situaciones. Esto pues lo toman en relación a ciertos algoritmos y nos hacen prever situaciones importantes en la vida cotidiana y en la vida pues silvestre que se da allá afuera, amigos. Pero pues este tema y muchísimos más vamos a seguirlos abordando aquí en Alquimia del Nuevo Siglo. Y para continuar, mis queridos amigos, yo les tengo una sorpresa, porque les voy a presentar la siguiente capsulita que se llama Aullidos en Marte. Después nos vamos por allá a un corte, pero regresamos bien rapidísimo. Te dejo esta cápsula y dime qué te parece. Así que regresamos. Imagina esto: exploras un lugar que nunca nadie pisó, todo está desierto, no ves ni oyes nada mientras un tenue sol cae por el horizonte. De pronto, un aullido rompe el silencio absoluto. Pero eso no es posible. Tú ahora vives en Marte. Aunque parece cosa de ciencia ficción, es más real de lo que crees. Pero antes de pensar en lobos marcianos, te explico que los aullidos descubiertos por la nave Maven de la NASA no fueron provocados por un ser vivo, aunque eso no lo hace menos interesante. Todo empezó el 21 de junio de 2015, cuando la nave Maven registró una señal electromagnética extraña. Años después, los investigadores demostraron que esa señal coincidía con una onda de radio que se formó cuando la energía de un rayo atraviesa la ionosfera. Marte no tiene un campo magnético global como la Tierra, lo que parecía impedir este fenómeno. Sin embargo, conserva zonas de magnetismo en su corteza. Los científicos llevaban décadas pensando que esos parches magnéticos podían permitir la propagación de estos sonidos eléctricos. Y finalmente encontraron uno. Lo registraron sobre un campo magnético de la corteza a 349 kilómetros de altura en el lado nocturno del planeta, donde la ionosfera es menos densa. El evento duró apenas 0.4 segundos y fue unas 10 veces más fuerte que el ruido de fondo. Los científicos calcularon que la descarga fue equivalente a la que produce un rayo potente en nuestro planeta. Otra vez en Marte. Y ahora sabes que debes cuidarte de los rayos
porque pueden ser muy comunes. Antes de pensar que este es solo un dato de color, permíteme decirte que los astrobiólogos sostienen que las descargas eléctricas son esenciales en la formación de moléculas orgánicas para la vida. Así es, esa puede ser una clave que permite encontrarla en el planeta rojo. Y mientras la buscan, nosotros seguimos con más descubrimientos en Alquimia del Nuevo Siglo. ¡Uf! ¡Qué viaje! Lo bueno es que es momento de reabastecer la nave, pero en un minuto continuamos. Aprovecha, mami, que llegó el mambo. ¡Ey! ¿Sientes ese ritmo? Ahora. ¿Buscas voces nuevas, historias que inspiran y cultura sin límites? Sí, señor. Estás a punto de subirte a la Onda Inclusiva, el espacio donde la música, la cultura y lo social se encuentran, creando contenido que suma, que rompe barreras y celebra la diversidad. Sintonízanos en Hiperbórea Radio cada 15 días, los jueves a las 5 de la tarde. No. Bueno, sí. Nos encuentras en Spotify, YouTube, iHeartRadio, Facebook y Amazon Music. Súbete a la Onda Inclusiva. Baila rapidito que te mambo muy cortico. Ven y baila lo sabroso, ven y baila un poquito. Baila mi mambo. ¿Sabías que en Cadivi se realiza una evaluación integral de cada persona que solicita el servicio para reconocer sus fortalezas y áreas de oportunidad? Si estás interesado en una cita por primera vez, comunícate a los números 55 55 18 08 70 y 56 21 85 99 29. Recuerda que tú puedes ver por ellos. ¿Y si los dioses antiguos no se han ido del todo? Camina entre ellos en Santo Paganismo, un espacio donde aún se oyen los susurros de los mitos, monstruos, rituales y secretos. Acompáñanos a cruzar el umbral entre lo sagrado y lo olvidado a través de Hiperbórea Radio los lunes. Santo Paganismo, donde los mitos cambian de máscara y la voz de los antiguos aún nos alcanza. Ahora sí, es momento de continuar todo recto hasta el infinito y más allá. Estamos de vuelta, gracias por quedarte con nosotros después de esos brevísimos y anhelados cortes. Así que, pues, te doy la bienvenida porque vamos a tener una plática bien amena, bien guapachosa, bien a gusto, un poquito más adelante con nuestros amigos. Pero antes te quiero invitar para que nos visites por allá en el canal de YouTube. Nos encuentras como Alquimia del Nuevo Siglo. Te tenemos varias cápsulas como la que escuchaste antes de irnos al corte. Y tenemos más información diversa, variada. Tenemos para todos los gustos. Tenemos de chile, mole, manteca, como los tamales. Así que pues tienes que visitarnos, por allá dejarnos un comentario, darle me gusta, las notificaciones, ya sabes, todo el protocolo, y traer a 5 compadres, bueno, no, como menos, como a 10, porque pues estamos en etapa de expansión y queremos crecer con tu ayuda, así que ya sabes, igualmente por allá danos un like en la página de Facebook de Hiperbórea Radio para cumplir la meta de igual llegar a ser muchos millones y millones de amigos en Facebook
de esta bonita y armoniosa familia que cuenta con varios hijitos por allá. Te invito a que te des un chapuzón en los diversos programas como El Hoyo Funky. Por allá tenemos los de la Onda Inclusiva, Mujer Radial. Híjole, tenemos variedad, varios programas para que tú lo disfrutes y estés al pendiente. Así que, amigos, vamos a continuar sin más preámbulo porque vamos a la siguiente sección, que es el Código del Cosmo, para darle la bienvenida a nuestros amigos de preferencia, como lo son Mónica Osorio y Miguel Ángel Nava. Así que vámonos con la presentación. Abrimos los códigos del cosmos, donde la ciencia se encuentra con la conciencia. Pues, amiguitos, estamos de muy buen humor, muy bien acompañados. Les vamos a dar la bienvenida a nuestros dos amigos que vienen a echar charla con nosotros, a platicarnos sobre temas bien interesantes y agraciados que pues nos convergen el día de hoy. Vamos a platicar sobre animales que pues se utilizan prácticamente como sensores vivos del cambio climático y pues esto nos da como resultado el biomonitoreo y ciertas situaciones. Pero para darnos más datos precisos y constantes, vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos Mónica Osorio, nuestra doctora de cabecera, y a Miguel Ángel Nava. Así que, amigos, ¿cómo están? Un gusto oírles, platicarles y abrazarlos a la distancia. Hola, ¿qué tal, Ani? Hola, Miguel. Pues un gusto estar aquí nuevamente compartiendo cosas de la naturaleza y de los animales. Querida Ani, qué gusto volverte a escuchar. Esperemos que cada día te escuchemos mucho mejor. Bueno, así empezó José José y pues hoy es leyenda, pero esperemos que pronto te recuperes al 100%. Pero qué increíble tenerte aquí en esta alquimia del nuevo siglo. Y pues sí, ya lo mencionabas, un tema harto interesante que viene a explicar cómo funciona este tipo de biomarcadores para el cuidado de distintas industrias, empresas e incluso el cambio climático. Y pues sí, yo creo que pues sería interesante. Yo me quedé pensando cuando estaba revisando acerca del tema, de que pues es bien complejo, ¿no? Cuidar todo el planeta, ¿no? Y tener algo así que nos permita saber de una manera general y global cómo se encuentra todo nuestro planeta y cómo es a través de los animales, que son los que están más en contacto con el medio ambiente, que podemos utilizarlos para que nos brinden información acerca de cómo está el planeta. Y creo que hemos hecho también un avance mayor, ¿verdad? Porque esto de observar a los animales y ver los cambios, pues ya viene desde épocas muy antiguas, ¿no? Donde ya a través, bueno, esto tampoco, sabía que de pronto ya había personas que adivinaban, ¿no? Si iba a llover, si iba a haber sequía, si iba, no sé, ciertos cambios, ¿no? Si iba a haber huracanes o cosas así, pero justo lo sabían a través de los animales, ¿no? Hoy hemos dado pasos agigantados, pero bueno, la base es esa, ¿no? La observación de los animales, que son los primeros en avisarnos lo que va a suceder. Y de hecho esta idea está bien arraigada dentro de la cultura popular. Uno pensaría que cuando hablamos de biomarcadores, cuando hablamos de animales contribuyendo a regular y cuidar el planeta, pues es algo nuevo, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado, apenas que recientemente fue el primer simulacro, que los animales son los primeros en detectar sismos? Pues evidentemente viene esta creencia. O el día de la marmota, o cómo los esquimales buscaban garzas para pescar a pesar que no podían ver los peces. Es decir, esta conexión que tenemos observacional con los animales es algo que ya tiene muchísimo tiempo y prácticamente está
dentro del ser humano desde que se empezaron a domesticar animales y desde que se empezó a observar a estas conductas animales. Pero para hablar de este tipo de biomarcadores y cómo estas conductas animales empezaron a funcionar a nuestro favor, pues quizá el antecedente más antiguo que podamos encontrar nos trasladará a unos 2000 años antes de Cristo con el Imperio Romano, y cómo ellos se dan cuenta que las aves tienen cierta facilidad para detectar el monóxido de carbono y empiezan a utilizarlo en las excavaciones mineras. Y así es como encuentran fugas y optimizan su minería y logran algo tan insignificante, hoy lo veríamos, pero en su tiempo fue un gran cambio, que es pasar del carbón al plomo, justo a través de esta conexión animal y de cómo se dan cuenta que ciertas conductas de las aves pueden ayudarlos a mejorar mucho la extracción de ciertos materiales. Esta conducta se va a empezar a repetir a lo largo del tiempo y se la van a empezar a encontrar usos múltiples a distintas conductas directas e indirectas con los animales, para sobre todo, digamos que los siguientes, ¿qué te gusta? 16 siglos, empezar a aprovechar de forma neutra y de forma negativa pues estas conductas animales, empezar a seguir aves migratorias, empezar a checar cómo funcionan los insectos para tratar de optimizar y mejorar la industria. No será hasta el siglo XIX y principio del siglo XX en que se empieza a adquirir esta conciencia ecológica y empezamos a ocupar estos biomarcadores para empezar a mejorar un cambio climático que venía aceleradísimo por la explosión industrial y porque el siglo XX estuvo un poco ajetreado con 2 guerras donde parecía que lo último que importaba era el planeta. Así es. Sí, y justo, ¿verdad? Que claro que ha sido una observación que gracias a los avances tecnológicos pues se ha ido volviendo cada vez más compleja. Antes podíamos percatarnos, ¿no?, de la parte de la migración, por ejemplo, no solo de las aves, ¿no? Por ejemplo, de las ballenas, ¿no?, que cambiaban de pronto a través del calentamiento global, pues la dirección hacia donde iban, pues iban hacia lugares más fríos, ¿verdad? Porque por el cambio en la temperatura del agua. Actualmente, pues en realidad son muchos los mecanismos que se utilizan para poder tener un mayor conocimiento de toda esta información que los animales nos pueden brindar, desde el uso de satélites, la observación vía satelital de los movimientos de los animales, la colocación de sensores, ya sea en los lugares en los que se encuentran para detectar el movimiento, o bien está el ejemplo de las focas a las cuales les ponen sensores que me parece muy interesante, son como especie de animales científicos, ¿no? Sin paga, ¿no? Porque ellas tienen la posibilidad de poder llegar a lugares donde barcos, buzos no pueden llegar y nos pueden brindar información de cómo se encuentra el ecosistema. Entonces, la colocación de sensores en animales, la inteligencia artificial que nos permite hacer un análisis de sensores de audio, que también me parece muy interesante, de cómo colocan, no solamente vigilamos el movimiento y el comportamiento animal, sino también los sonidos que producen. Entonces, y no solo el sonido, sino los silencios, ¿no? Obviamente, si de pronto hay una escasez de aves, pues se va a escuchar pues no se va a escuchar, ¿verdad? Va a haber silencio. Entonces dicen por ahí que el bosque tiene un sonido característico, pero se imaginan si nosotros nos pusiéramos a escuchar toda esta información, pues nos llevaría mucho tiempo. Digo, sí podríamos hacerlo, pero nos llevaría mucho tiempo. Y hoy, gracias al uso también de la inteligencia artificial, pues esto lo podemos tener un análisis de esta información de una manera más rápida. Y obviamente, pues esto nos permite tomar acciones. A nivel técnico, querida audiencia, tenemos que pensar en 2 conceptos que se han popularizado a partir de estas prácticas ecológicas. Hablamos de los grupos centinelas y de las especies centinelas. Centinela hace referencia a esta observación que hacemos de forma directa o indirecta a través de las conductas, comportamientos y visualizaciones de los animales. Y aunque podríamos pensar que simplemente estamos hablando de lo general o lo particular, lo cierto es que estos conceptos pueden llevar algunas ideas un poco contradictorias.
Cuando nosotros hablamos de una especie centinela, hablamos particularmente de una serie de individuos que a través de su observación o a través de su investigación directamente podemos determinar ciertas conductas. Estas se ocuparán sobre todo en factores climáticos y factores contaminantes. Piensen por ejemplo en las aves que al migrar pues van desgastando, decolorando sus plumajes, su propio organismo debido a los vientos contaminados o a las toxinas que pueden absorber. O piensen en los atunes que a través de su carne y el consumo que hacemos de estos animales, pues podemos denotar los niveles de mercurio, que por cierto llevan unos 5 años muy muy altos, entonces habría que checar eso. Pero esto lo podemos saber justo a través de estas especies centinelas que como animales individuales nos permiten entender un entorno geográfico particular. Mientras que cuando nosotros pensamos en un grupo centinela nos referimos ahí sí a una especie global, ahí pues cosa del inglés ustedes saben, pero estos grupos centinelas no están enfocados en un individuo, sino se fijan más bien en un orden en un tiempo determinado. Por ejemplo, pensemos en colonias de insectos como hormigas o abejas que a partir de su declive o aumento podemos analizar y observar la condición de un ecosistema global. Las avispas, por ejemplo, que entre a mayor número de avispas, pues te puedo hablar de que un entorno o una cosecha de maíz o calabaza en Estados Unidos, pues es una cosecha saludable. Si estas avispas decaen, implica que pues por X o Y circunstancias, puede ser la caída de sus presas principales o el implemento de pesticidas o cualquier otra razón que indique que la cosecha no necesariamente está sana. Entonces estos dos conceptos se han ido introduciendo a los entornos, a estos biomarcadores que nosotros al hacer estas observaciones generales o individuales podemos entender de mejor manera cómo funciona el entorno. Y dato curioso, uno pensaría que por nuestra cercanía y nuestra afinidad con los mamíferos serían nuestros primeros biomarcadores, y lo cierto es que no. La gran mayoría de animales que se están utilizando a nivel científico, ya sea para cambio climático, para entornos contaminantes, para declive o aumento de poblaciones, de ecosistemas, son aves, son peces o son insectos. Son como los principales animales a observar y a monitorear para analizar los cambios a corto, mediano y largo plazo. Así que si ven una mariposa, si ven un flamingo o si se están cenando una mojarra en este momento, agradezcanle porque a través de la exploración de estos animales y muchos de su especie, pues es como hemos podido obtener muchísima información para el cuidado del ambiente. Sí, y justo, creo que vale la pena mencionar que entre las diferencias de lo que antes se hacía en torno a que podíamos saber, ¿verdad? A través de la migración de las aves, de los movimientos de los animales, podíamos saber si iba a haber algún cambio, ¿no? Si iba a haber sequía, lluvias, pero era poco lo que podíamos impactar. Entonces, ahora con los cambios tecnológicos, no solamente podemos predecir o saber de una manera inmediata los cambios climáticos que están ocurriendo, sino que también se pueden tomar medidas para el cuidado del medio ambiente. Ejemplos de ello hay muchos, por ejemplo que les mencionaba de las ballenas, ¿no? Cuando se dieron cuenta que las ballenas ya no estaban yendo hacia donde siempre iban, pues dijeron ¿qué está pasando? Y entonces tuvo que haber modificaciones que no van solo desde el punto de vista de los biólogos, sino que tiene que ver con implicaciones de los gobiernos, ¿no? Este interés por el cuidado del medio ambiente, donde decidieron crear zonas de conservación de las ballenas, cambiar las rutas marítimas de los barcos para que ya no chocaran con las ballenas y hubiera alteraciones en el ecosistema. Y entonces todos esos cambios que se hicieron pues permitieron que las ballenas pudieran seguir migrando por las rutas por las que normalmente lo hacían. Otro ejemplo de ellos, hay muchos, pero creo que uno que me parece interesante es el de las ranas. Las ranas tienen, como todos los anfibios, tienen esta capacidad de que sus pieles tienen una característica de absorción del agua. Entonces, esta característica que tienen, pues les permite que nos permitan saber, ¿verdad?, sobre el calentamiento global, la contaminación del agua, la pérdida de humedad, el uso de pesticidas, tóxicos, o sea, toda la información que nos puede dar si en algún momento las ranas llegan a faltar. Y sucedió en varias zonas del mundo, principalmente en Europa,
de pronto no había ranas, ¿no? Y entonces la disminución de las ranas, ¿no? El tener esa información, dijeron así como que, ¿qué está pasando? ¿Dónde están las ranas? Y entonces empezaron a dar cuenta que efectivamente había contaminación por pesticidas, había una disminución en el agua, ¿sí? Lo que condicionaba una disminución en la humedad de los ecosistemas. O sea, eran muchos los factores que estaban influyendo para que las ranas disminuyeran. Entonces, nuevamente, derivado de esta observación, se ponen manos en obra y entonces se empieza a buscar el cuidado del ecosistema, no solo de una forma indirecta, ¿verdad? No solo para que las ranas volvieran a estar, sino porque era un aviso de que el ecosistema estaba siendo dañado. Entonces creo que los beneficios que ahorita se le están dando a las tecnologías, las inteligencias artificiales y demás, pues van en esta parte donde podemos tomar acciones y poder tener un mejor cuidado de nuestros ecosistemas. Piensen, queridas, queridos, en esta idea. Si ustedes se fijan a las noticias ecológicas más importantes, se van a encontrar un montón, pero verdaderamente un montón de notas que involucran al bisonte americano, al bisonte europeo y al bisonte africano. Estos tres bisontes se han puesto muy de moda en el entornos ecológicos porque son grandes reconstructores del ecosistema. Y por ejemplo, ya hace algunos cuantos meses se reintrodujeron algunos cuantos ejemplares salvajes en el desierto de Sonora y están reconstruyendo el ecosistema con su sola presencia, ya que son grandes adecuadores de ecosistemas. O piensen también en los castores, que históricamente han colaborado con la preservación de bosques y ecosistemas. Es decir, estos biomarcadores ecológicos no son nuevos, pero con el uso correcto de las tecnologías rastreadoras o de inteligencia artificial, pues le podemos sacar mucho más provecho a lo que los animales por sí mismos ya hacen. Es una inversión interesante. Moni hace rato hablaba de cómo la tecnología imita a los animales, y en este caso siempre poderle dar la vuelta a la moneda y ver cómo nos hacemos valer de los animales para ampliar el rango de nuestras tecnologías sin afectarlos, o sin afectarlos tanto al menos, pues nos ayudará a mejorar nuestra condición de cuidar el entorno, cuidar el planeta, cuidar los ecosistemas, que cabe destacar nosotros mismos nos fuimos acabando, pero que con las adecuaciones correctas y los animales correctos, pues podemos, de a poco lo estamos haciendo, volver a recuperar esos ecosistemas y frenar algunos cataclismos que ya se podían ver allá en el horizonte, aunque todavía hay algunos negacionistas que no los ven tan claros, querida Moni. Querida Ani, pues un tema bien interesante y de cómo, a pesar de que en este antropocentrismo que manejamos nos creemos los conquistadores del mundo, pues lo cierto es que nos queda muchísimo para aprender, y qué mejor forma que hacerlo a través de biomarcadores que día a día nos demuestran que pues no lo podemos salvar todo y que seguimos formando parte de un entorno global, y que ese entorno global nos dice día con día que todavía lo necesitamos más de lo que ellos los necesitan. Sí, justo. Y creo que es importante mencionar todos los organismos que participan en este monitoreo de nuestros sensores vivos de los animales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, la institución más importante podría ser la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que es la CONABIO, que es como la instancia que, digamos, que regula, ¿no?, toda esta parte que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y como tal el monitoreo de los animales, pero no es la única. O sea, sí es una instancia importante a nivel nacional, pero todos participamos, ¿no?, a través de, por ejemplo, de las universidades, ¿no?, la UNAM, ¿no?, con sus institutos que llevan a cabo investigaciones en biología, y con los diferentes monitoreos que también se llevan a cabo
los satélites con los que contamos, las organizaciones gubernamentales, porque obviamente se puede generar mucha información, pero pues si no tenemos a la ley de nuestro lado, pues los animales no van a ser protegidos, ¿verdad? Entonces, tan solo imagínense el cambio de rutas marítimas, el tener áreas de conservación para los animales, o sea, necesariamente implica una participación gubernamental. Y diríamos nosotros, ¿verdad? Y yo, ¿cuál es mi función en todo esto, no? Creo que es importante que todos nos involucremos, porque no es solamente cosa, digamos, cosa del gobierno, ¿no? O cosa de científicos, sino que también las personas, ¿no? Como tú bien lo dices, ¿no? Te comes un guachinango, pues sépase que ese guachinango no solamente te está alimentando, sino que también en su momento, a través de la observación, nos brindó información. Por ejemplo, si de pronto sabemos, ¿no? Que los pesticidas pueden hacer daño a los animales, pues también, ¿no? Evitar el uso de pesticidas, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Aspectos que hemos venido ya mencionando en los diferentes programas y que pensaríamos que no, pero creo que un ejemplo también que los animales nos dan, pues es esta parte, ¿no? De cómo no son los grandes líderes los que generan los cambios, sino el trabajo comunitario, el que realmente puede aportar algo. Definitivamente, y con estos calores pasas por una casa y huele una mezcla entre fabuloso morado e insecticida, que Dios guarde la hora. Entonces, sí, ayudamos mucho cuidando estos entornos y con estos ecosistemas, y queda mucho por hacer de este lado. Así es, Miguel. Pues sí, yo creo que es un tema muy interesante. La verdad, yo creo yo, ¿no? Que sí reconocía como esta parte de todas las aportaciones que los animales nos hacen, pero me parece invaluable, ¿no? El aspecto de cómo todavía, sumado a todo lo que nos aportan, toda la información, ¿no? Que actualmente podemos generar a través de ellos para el cuidado de nuestro medio ambiente. Y sobre todo eso, al final del día es algo que no solo les beneficia a ellos, nos beneficia a todos, porque pues el cambio climático está canijo, querida Moni. Y pues bueno, ahí la información, querida Ani, un tema bien interesante que queda muchísimo por abordar y queda todavía muchísimos campos de oportunidad para ver en esos entornos, ecológicos, pero que de a poco vamos descubriendo, redescubriendo y sobre todo explotando para beneficio de los ecosistemas, sobre todo. Así es, mis queridos amigos, pues yo les agradezco mucho. Ahora sí que me dejaron, híjole, pensando, estaban platicando y yo estaba remontando. Dije, sí es cierto. O sea, los animalitos siempre nos han dado información que muy poco sabemos leer, pero me acuerdo que antes las personas ya de edad se han de acordar junto conmigo allá disfrutando la vejez, que los abuelitos eran muy sabios en ese aspecto. No sé si tuvieron oportunidad alguna vez de platicar con una persona de edad y que te cuentan ciertas historias bien interesantes nos dimos cuenta que iba a pasar tal cosa por el comportamiento de tal animalito, o nos dimos cuenta de tal situación por este animalito nos vino a avisar. Era gente muy observadora y pues bien lo dicen, la tecnología ha venido a dar cosas nuevas, aportar situaciones, y ahora queda en nosotros saberlo, saberlo acomodar y saberlo utilizar para beneficio de todos, porque pues así queda, ¿no? Participar entre todos, porque si no nos va a llevar la tristeza, mis queridos amigos. Ya no aguantamos el calor y hay que ponernos a pensar. Muchísimas gracias, Miguel, mi estimada Moni, yo les agradezco y pues nos vemos en la siguiente emisión. Gracias a ti, querida Ani. Ya todos sabemos que cuando el águila vuela, los gatos tiemblan. Gracias, Ani. Gracias, Miguel. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes, amigos. Y pues si ustedes también se quedaron pensando igual que yo y reflexionando situaciones, pues los voy a dejar con tantita música para que se despejen tantito y digan, wow, alto, demasiada información
que tengo que asimilar. Así que se va con esta cancioncita que se llama El Tubirú de Proyecto 1. Estás en Alquimia del Nuevo Siglo. Yo soy Ani y regresamos. Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ay, llegó el tiburón y con él se me fue. Encontré otra chica que estaba mejor. Bailamos 3 merengues de corrido y gozamos. Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos. She looked good, so of course I lied on my girl from the hood. Ella preguntó si tenía novia y yo dije no. Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo. Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado. Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado. Oh my God, ese tiburón no es fácil. Yo pensé que tú sabías que es Proyecto 1 de la... Ahí está, el tiburón. Ahí está, el tiburón. Se la llevó el tiburón, el tiburón. Ahí está, el tiburón. Ahí está, el tiburón. Se la llevó el tiburón, el tiburón. No pares, sigue, sigue, 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 no pares, sigue, sigue. Chocolate, 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 de canela, de canela, de canela, de canela. Chocolate, 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 de canela, de canela, de canela, de canela. Un poquito más suave, 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 un poquito más duro. Ahí quedó la canción, amigos. Si no se pusieron a bailar, perdieron su oportunidad de mover las caderas con el tiburón. Así que, pues, seguimos disfrutando. Hemos llegado, lamentablemente, a la recta final. Hoy fue un programa de pensar, de dar información acerca de los animalitos, bien importante. Pregúntenles, ahí yo les dejo de tarea, pregúntenles a sus abuelitos, a sus papás, si tienen oportunidad de echarse una charla con ellos, pregúntenles acerca de este tema sobre los animales. Obvio, si les dicen que son cuestionamientos tecnológicos, no te van a entender mucho. Pero si tú les preguntas que los animalitos te avisan de ciertas cosas, van a agarrar la situación de volada y te van a empezar a contar un montón de anécdotas. Van a ver, ¿se acuerdan de mí? Sí,
Esto es así, por favor. Amigos, pues sin más, yo les voy a agradecer todo el favor de su atención. Gracias por estar con todo el equipo de Alquimia en esta emisión. Le agradezco a la doctora Mónica Osorio, a Miguel Ángel Nava, a Luca, Diego Rivera, que pues hayan estado trabajando en conjunto como las hormiguitas para realizar este programa. Sin la ayuda de cada uno de ellos, créanme que pues el trabajo de equipo no se podría ver reflejado en cada emisión. Así que también le mando un saludo enorme a nuestra querida presidenta Jazmín López, a nuestro querido amigo Alberto Bell por allá y pues a todos los programas hermanos de la parrilla programática de Hiperbórea Radio. Yo les agradezco el favor de su atención, de su omisión. Recuerden que tenemos la misión en este 2026 de llegar a muchos seguidores, así que ya saben, traigan 5 compadres, 5 comadres para que esto se haga realidad. Nos escuchamos en redes sociales y en todos lados, @Hiperbórea Radio. Número en cabina 55 19 66 66 74, 55 19 66 66 74. Yo me despido de ustedes, no sin antes decirle: extrañenme, porque esta nueva voz, está genial para una conducción de baladas románticas, mis queridos amigos. Yo soy Ani Salgado, fue un placer estar con ustedes. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Chao. Por ahora apagamos los motores, pero los experimentos seguirán latiendo. Así que la tripulación de Alquimia del Nuevo Siglo los estará esperando en la estación. Después de todo, no nacimos para quedarnos en la Tierra.